En la historia del diluvio, a través todos los relatos culturales de esa historia en Mesopotamia, y en la historia bíblica, que las historias del Elohim de la Biblia son una reinterpretación de las historias de los Anunnaki sumerios, y la guerra entre ellos y miles de seres humanos son masacrados en el conflicto entre ellos. Se les conoce colectivamente como los Tseva Hashemayim. Lo que recuerda cómo llegaron son los ejércitos aéreos. Anunnaki. ¿Qué son? Podrías preguntar. Pueden ser ángeles, pueden ser terratenientes. Sí, tiene esta gran elasticidad. A veces toma verbos singulares, a veces toma verbos plurales. Y este era un sello que pertenecía a una figura judía de alto rango llamada Yehuesa. Así que este es un sello que él va a usar para certificar documentos, para sellar cartas. Hola a todos, soy Billy Carson, también conocido como Conocimiento Prohibido. Bienvenidos al estudio bíblico. Es presentado por mí y también por mi muy buen amigo Paul Anthony Wallace. Es un autor de bestsellers de renombre internacional, cuyos libros indagan en las narrativas ancestrales del mundo para obtener información sobre los orígenes humanos y el potencial humano. Como un alto clérigo, Paul sirvió durante 33 años como doctor de la Iglesia, educador teológico y archidiácono, que es solo un escalón por debajo de un obispo. La exitosa serie Eden de Paul, respaldada por Erich von Däniken y el muy respetado profesor de astrofísica Avi Loeb, lo ha convertido en el referente en el campo del contacto paleo, como el presentador de Fifth Kind TV y El Quinto Tipo. Los documentales y entrevistas de Paul son vistos por millones de personas en todo el mundo. Nacido en Buckinghamshire, Inglaterra, Paul disfrutó de temporadas de su vida en Bath, Nottingham, Portsmouth y Londres. Durante un periodo de 10 años, viajaba entre sus hogares en el Reino Unido y la isla oeste de Montreal. Más tarde se estableció en la costa este de Australia. Sus viajes por el mundo han incluido trekking a caballo alrededor de las aguas de la Sierra Nevada, en las profundidades del Gran Cañón y en las estribaciones del Himalaya. Paul ha nadado en el Amazonas infestado de pirañas y también en el Mar Rojo. Ha saltado en paracaídas tanto en Gran Bretaña como en Australia y ha sobrevivido a rinocerontes cargando en Zambia. Más importante aún, sus peregrinaciones pacíficas han incluido India, Egipto, Zimbabue, Brasil, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Portugal, España, Italia, Grecia, Turquía, Hong Kong y Singapur. Él incluso, por supuesto, ha visitado Nueva Zelanda. Como educador teológico, Hall diseñó y ofreció capacitación en servicio para pastores de iglesias en el Reino Unido, Corea, África Occidental y Australia. Desde la década de 1990 hasta la de 2000 y a lo largo de la década de 2010, impartiendo cursos sobre la historia del pensamiento cristiano y la hermenéutica bíblica, que son los principios para interpretar textos reales. Ordenado hace 34 años en la Catedral de San Pablo en Londres, la Catedral de San Pablo en Londres, el trabajo de Paul incluyó la fundación de 6 nuevas iglesias en las corrientes angélicas y carismáticas desde la década de 1980 hasta la de 2000. En la década de 2000 brindó consultoría para iglesias angélicas y comunidades de base no alineadas como doctor de la Iglesia y archidiácono en la Iglesia Angélica en Australia. Paul diseñó y llevó a cabo procesos de resolución de conflictos, sanación comunitaria y procesos de nombramiento. En la década de 2000 a la de 2010, fueron los estudios de Paul en la hermenéutica y la historia del pensamiento cristiano.
que lo llevaron desde los cánones familiares de la predicación convencional hacia el mundo del paleocontacto, las narrativas ancestrales y los fenómenos de contacto contemporáneo. En Australia, por elección, la herencia de Paul es principalmente inglesa, galesa y guineana, con una profunda ascendencia en África Occidental, Suiza y Dinamarca. Paul está casado con Ruth, la fundadora de See My Curls y Us for Men. Ruth es de ascendencia ganesa y juntos tienen 3 hijos y viven en la costa este de Australia. Paul es músico, místico, un chef entusiasta y camina descalzo. Por favor, den la bienvenida al programa, Paul, Anthony Wallace. Así que, bienvenidos al primer episodio de Estudio Bíblico con Billy Carson y Paul Wallace. ¿Cómo estás, Paul? Hola, Billy. Es genial estar contigo. Sí, hombre. Buen día. Veo que ambos tenemos nuestras gafas puestas. Sí. Estábamos diciendo que es como un rito de paso cuando eso sucede. Sí. Sabes, durante mucho tiempo era como, nunca me va a pasar a mí. Pero sufrí un poco de daño en la córnea por filmar en un plató y la luz brillante que brillaba, lección aprendida, durante 16 horas al día, me causó un poco de daño en la córnea. Así que, ahora, desafortunadamente, los necesito. Bueno, me puse gafas. Por primera vez, cuando tenía 14 años, cuando empecé a ser un poco miope, pero ahora estoy en la etapa de quiero ver a lo lejos o leer mis notas y necesito 2 pares de gafas diferentes para eso. Aún no he ido por los multifocales. Sí, entiendo. Así que, obviamente, la razón por la que comenzamos este podcast es porque queríamos poder analizar más a fondo muchos de los textos antiguos, textos bíblicos y diferentes textos de incluso alrededor del mundo. Podría ser la Torá, podría ser el Corán, podría ser muchos textos diferentes, pero tú, siendo uno de los principales expertos en toda esta información, ya que has estado involucrado en la iglesia durante 33 años, pensé que serías la persona perfecta para hacer esto conmigo y eventualmente realmente enseñarme algunas cosas también, porque es mucho conocimiento que tienes en tu cabeza que yo aún no tengo en la mía. Bueno, yo también estoy deseando esto porque la gente me conoce como el chico de contacto paleo. El contacto paleo, en caso de que la gente no lo sepa, es la teoría de que en el pasado remoto nuestros antepasados tuvieron experiencias de contacto con otras civilizaciones, pero mi camino hacia eso ha sido a través de mis estudios de la Biblia, 33 años en el ministerio basado en la iglesia. Yo era un educador teológico, entrenando a pastores en hermenéutica, que son los principios de interpretación de textos antiguos, y fue realmente ese trabajo lo que me metió en este campo, y estaba completamente convencido de la visión tradicional y ortodoxa del Biblia. Fui archidiácono en la iglesia anglicana en Australia, eso es, no menos que un obispo, y así. Mi vida estaba realmente unida a una forma particular de leer la Biblia, pero a través de ahora, el que 40 años predicando sobre ello y 15 años entrenando a pastores para estudiarlo, me ha obligado a involucrarme con esos textos a un nivel más profundo y a ver cosas en el texto que en realidad no encajan con nuestras narrativas convencionales. Entendido. Eso tiene mucho sentido. Sabes, no soy un experto en textos bíblicos, no pretendo serlo. Hago, ya sabes, declaraciones o teorías o ideas sobre lo que he visto y lo que percibo para entender en el texto. Y muchos de los textos religiosos, y comparándolos con muchos de los textos antiguos, una cosa que encontré, y puedes decirme si estoy en el camino correcto o equivocado, es que encontré que parece haber muchos paralelismos increíbles entre los textos antiguos y los textos bíblicos. Veo que las historias son extremadamente similares en ciertas áreas donde parece que, dado que estos textos antiguos son un poco más antiguos que los textos bíblicos, parece que algunos de ellos fueron de alguna manera copiados, reescritos o reinterpretados y puestos en algunos de los textos más nuevos. Bueno, esto es algo que cada pastor aprende. Cuando van al seminario o al colegio teológico, yo hice mi licenciatura en teología en la Universidad de Nottingham, y te enfrentas al hecho de que la Biblia tiene fuentes, que los escritores bíblicos han tenido otras fuentes antes que ellos, las cuales han utilizado de alguna manera para dar forma a las historias familiares las tomamos como historias de Dios, pero yo argumento que no todos lo son.
Las historias de los Elohim y las historias de Yahvé, algunas de ellas son una reescritura de historias mesopotámicas. Ahora, los cristianos no sabían esto hasta el siglo XIX, y fue solo después de que encontramos la clave de traducción, la inscripción de Beistún, que nos permitió leer los antiguos cuneiformes de la antigua Sumeria, Babilonia, Arcadia y Asiria, comenzaron a reconocer historias que ya conocían de la Biblia, y así fueron los asiriólogos como George Smith, escribiendo en 1876, y Nathaniel Schmidt, escribiendo en 1896, quienes comenzaron a señalar estos paralelismos y la muy alta probabilidad de que los textos mesopotámicos fueran las fuentes. Y si consigues una Biblia académica, una edición de estudio extendida de la Nueva Biblia de Jerusalén, por ejemplo, son muy abiertos sobre esta dependencia de fuentes, así que aprendemos sobre esto en la universidad, aprendemos sobre esto cuando estudiamos teología, pero luego surge la pregunta, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Y hay académicos que dijeron, oh, bueno, claramente los escritores bíblicos estaban al tanto de los Anuna, Sumeria, los Anunnaki de Babilonia, conocían estas historias, las han resumido, pero un académico como Michael Heiser diría que han invertido las historias, conocen las historias, han dado otra versión, pero le han dado un pequeño giro porque están enseñando algo nuevo, pero hay problemas con eso. Y el problema es, ¿vas a basar una historia verdadera? Algo que se va a reclamar como una revelación divina sobre una historia falsa. ¿Cuál es la lógica de eso? Y encuentro y argumento esto en mis libros, particularmente en La conspiración de Edén y Escapando del Edén, que cuando encontramos las formas resumidas en Génesis 1, Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, Deuteronomio 32, Salmo 82, todos esos, serían ejemplos de donde los escritores bíblicos han resumido una historia mesopotámica. No hay inversión, no hay giro en eso, solo se han cambiado los nombres de los personajes y se te da una forma más corta, y algunas de las correlaciones son muy detalladas y muy cercanas. Y la historia de Noé es probablemente un gran ejemplo de eso, donde la historia de Artajerjes habla sobre la liberación de varios pájaros para confirmar que la inundación está retrocediendo, y Noé libera un pájaro. En la historia del diluvio, a través de todas las narraciones culturales de esa historia en Mesopotamia y en la historia bíblica, solo hay un 4% de variación en el volumen, esa embarcación de escape, según todas las mediciones que están en esos textos. Así que la dependencia es muy, muy clara. Y la pregunta que hago en mis libros es, ¿cuáles son las implicaciones de reconocer que las historias de Elohim en la Biblia son una reinterpretación de las historias sumerias de los Anunnaki? Y la serie de Edén realmente sigue la lógica de esas preguntas. Sí, sí, absolutamente. Sabes, estaba revisando el Enuma Elish y realmente lo estaba examinando de arriba a abajo, de adentro hacia afuera, y luego vi muchas similitudes entre el Enuma Elish, la historia de Génesis, y simplemente me quedé asombrado de que estas correlaciones o estas similitudes fueran tan extremas. Y si tú, sabes, no sé si ibas a entrar en eso hoy, pero tuve un pequeño colapso que quería repasar. Claro, y siéntete libre. Uno que me llamó la atención en mi lectura más reciente es que incluso hay nombres que correlacionan Asheri, en la Biblia es Asheri, en el Enuma Elish, y se les atribuye exactamente lo mismo. Así que creo que tienes razón ahí, Billy. Sí, y incluso Marduk es, o dependiendo de cómo quieras pronunciarlo, Marduk o Marduk, él está en las tabletas sumerias antiguas, específicamente incluso en el Enuma Elish, pero también está en la Torá y también en la Biblia. Así que vemos este nombre que se ha transmitido desde textos aún más antiguos que datan de hace miles de años, lo cual es bastante interesante. Sí, es interesante. Y mira, todas esas cosas se estaban detectando ya en los años 1800. Así que es conocido a nivel académico. Los pastores se encuentran con esta información mientras están en formación, haciendo sus grados teológicos y sus grados superiores, pero desafortunadamente la información no llega a las bases de las iglesias
Así que cuando comienzas a hablar de esto públicamente, es un gran shock. Muchos cristianos convencionales y recibes mucha resistencia por eso. Y muy a menudo les digo a las personas que me están dando resistencia, bueno, ve y habla con tu facultad teológica, entra en una sala cerrada con tu pastor y pregúntale sobre lo que aprendió en el colegio teológico y puede que te sorprenda cuánto de lo que realmente estoy hablando es conocido a ese nivel. ¿Verdad? Absolutamente. Quiero decir, pasaste por todo el proceso, así que si alguien lo sabe, tú lo sabes, especialmente después de haber estado involucrado en la iglesia durante 33 años, lo cual es increíble. ¿Sabes? Solo un par de similitudes que quería desglosar y que pude encontrar. Y ni esto es tan fácil de hacer. Creo que cualquiera puede hacerlo ahora. Puedes comprar el Enuma Elish en Amazon, o incluso puedes descargarlo en línea prácticamente gratis. Y luego, por supuesto, la mayoría de la gente ya tiene una Biblia, así que creo que pueden pasar por estas, pero solo unas pocas áreas que vi. Por ejemplo, el caos primordial y la tierra sin formar. En el Enuma Elish tableta, no. Las líneas 1 a 5 subieron alto, el cielo no había sido nombrado, la tierra firme abajo no había sido llamada por nombre. No, sino el Apsu primordial, su creador, Mumu, Tiamat, ella que los engendró a todos, sus aguas mezclándose como un solo cuerpo. Y luego, si realmente analizas eso y miras en Génesis 1, versículos 1 a, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que si miras las comparaciones allí, en el Enuma Elish, la creación comienza con un caos acuoso, y sin forma. En el Bo Apsu, agua dulce, Tiamat, que era agua salada, y se mezclaban en un estado no estructurado, no existía ni cielo ni tierra por nombre. Y en Génesis el estado inicial es igualmente indefinido, la tierra está desordenada y vacía, y hay un abismo, cubierto de oscuridad, con la presencia divina flotando sobre las aguas. Sí, es increíble. Sí, los paralelismos son extremadamente cercanos, así que ambas narrativas comienzan con la necesidad de separar las aguas, así que agua dulce de agua salada. Yo argumento que en realidad esta es una historia de rehabilitación, no es una narrativa de creación, es la rehabilitación. Un planeta devastado. Y la frase hebrea para caos es tohu o abohu, que implica que había orden, pero algo ha sucedido y ahora está en caos. Ha sido devastado. Y luego, la idea de que los cielos aparecen de nuevo. Argumento que no es que los cielos sean creados, es que los cielos no pueden ser vistos. Que hay un charco de polvo, ceniza y hollín en la atmósfera que tiene que ser despejada. Y esta imagen de oscuridad, inundación y caos que tiene que ser devuelta al orden, agua separada, tierra separada del agua, no está solo en estas dos narrativas. Puedes escucharlo en la historia de los iroqueses sobre los comienzos, puedes escucharlo en la historia de los comienzos de los filipinos, puedes escucharlo en el Popol Vuh, la historia de los comienzos de los mayas, y siempre me llama la atención cuando hay alguna corroboración externa de detalles, y especialmente si son detalles asombrosos y que suenan poco probables, pero repitiéndose de cultura a cultura, y sugiere que hay esta base compartida de memoria cultural que se está expresando. A través de todas estas tradiciones. Sí, absolutamente, tienes toda la razón con eso. Quiero decir, solo el concepto de un primordial, abismo acuático encontrado en ambos textos, mientras que en hebreo sabemos que Tahom significa profundo y lingüísticamente se deriva de Tiamat. Así que la semejanza conceptual es realmente sorprendente, ya que ambos funcionan como aguas caóticas antes de la creación, así que solo, como dijiste, la historia se ha repetido en todo el mundo, en varias culturas indígenas, lo cual es simplemente asombroso. Casi tienes que decir, bueno, ya no es una coincidencia. Exactamente. Sí, y eso fue lo primero. Llamó mi atención. Me gustaría volver a una pregunta aún más básica y preguntar cómo fue que encontraste la Biblia por primera vez y cuáles eran tus creencias sobre la Biblia cuando la encontraste por primera vez y cómo eso cambió. Y luego compartiré mi propio viaje. Claro, definitivamente.
Esa es una gran pregunta. Así que encontré la Biblia cuando era un niño pequeño. Cuando era muy joven, mi padre vio que tenía una aptitud para la lectura y, sabes, afortunadamente para mí, él comenzó a hacerme hacer muchos informes de libros a una edad muy temprana y no teníamos mucho dinero para libros, así que todos tenían Biblias por ahí. Así que empecé a hacer informes de libros sobre la Biblia. Lo interesante de eso es que cuando estás haciendo un informe de libro, te obliga a leer el material, a leer la información. Pero luego, al final del informe del libro, tienes que hacer un resumen. Así que ahora tienes que demostrar que tienes comprensión lectora, ¿verdad? Así que, con el tiempo, comencé a leer la Biblia de principio a fin, literalmente, y empecé a ver inconsistencias. Ahora, mi familia, ellos eran parte religiosos, parte espirituales, eran un poco así. Así que estaban colgando, mezclándose en ambos, ¿de acuerdo? En ambas áreas, donde eran un poco espirituales y también estaban en los textos bíblicos o en la religión, pero no de manera abrumadora, lo cual fue bueno para mí porque me dio la libertad de explorar y no tener miedo de hacer preguntas y profundizar. Y a medida que comencé a revisar los textos bíblicos, pasando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, simplemente vi muchas cosas. Eso simplemente no tenía sentido. Comencé a entender que había referencias a múltiples entidades, no solo a una, y que todos lo proclamaban, principalmente que solo había uno. Pero puedo ver claramente al hacer estos informes de libros que había más de una, y me rasco la cabeza como ¿por qué nadie puede ver esto realmente? Y eso me llevó por el camino de darme cuenta de que hay mucha información valiosa en el texto bíblico, hay muchas cosas realmente buenas allí que incluso aplico a mi vida. Aún hoy en día eso me da un resultado positivo, me da un gran resultado en mi vida. Pero también me doy cuenta de que hay información allí que, al menos para mí, basado en mi investigación y comprensión, puedo descartar esa información porque parte de eso no creo que me dé un buen resultado. Parte de eso me llevará a hacer cosas que pueden ser oscuras o malas, aceptar la oscuridad o el mal, y no quería ir por ese camino. Y cuando hablo de oscuridad o mal, me refiero a que vi mucho asesinato y homicidio en la Biblia. ¿Vi mucha esclavitud en la Biblia? Sabes, simplemente vi muchas cosas injustas y un trato injusto entre el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Eso para mí simplemente no tenía sentido. Y así, cuando comencé a llegar a mi propia comprensión de que mi Dios, el Dios en el que creo que realmente existe, porque creo que hay un Dios, siempre he dicho que creo que hay un Dios, porque creo que las matemáticas del universo, la física cuántica y todo lo demás, prueban que estamos viviendo en una creación y que todo está creado. Pero no creo que mi Dios, con tanto poder, sabiduría y entendimiento y todo lo demás, crearía un pueblo. Y luego, ya sabes, torturarlos o permitir que sean torturados. Les permitió ser esclavizados y cosas así. Así que lo vi como que tal vez los hombres, mi opinión que formé a una edad temprana fue que esto parece como hombres tratando de cumplir su propia agenda dentro de este texto y proclamándolo como si fuera de Dios para poder cumplir su agenda. Y ahí es donde terminé. Y eso realmente me llevó por el camino de más espiritualidad y a creer que tengo una conexión directa con Dios y no necesito un intermediario para llegar a Dios. Sí, ahora lo que acabas de decir sobre y las agendas humanas detrás de la redacción de diferentes porciones de las escrituras, eso es totalmente incuestionable. En círculos académicos, tan pronto como estudias la crítica de fuentes o el análisis de fuentes, entiendes que hay un cuerpo de literatura aquí que fue escrito para respaldar la monarquía, para respaldar el sacerdocio, que hay una agenda política. La Biblia misma habla de un cambio narrativo, para transformar el judaísmo en monoteísmo. Así que tienes toda la razón. Hay agendas humanas. No me di cuenta de esto. Cuando me encontré por primera vez con la Biblia siendo un niño, al igual que tú, Billy, mi historia es algo similar a la tuya. De hecho, porque como tú, comencé con un amor por la lectura, y creo que fueron mi mamá y mi papá quienes realmente me inculcaron eso. Teníamos una casa llena de libros profundamente interesantes. Me presentaron a A. Milne y los libros de Winnie the Pooh, y están escritos de una manera tan hermosa que simplemente me fascinó la alegría de leer y escribir. Me encanta leer esas historias en voz alta porque están escritas de esa manera. Y lo que eso significaba era que cuando estaba en la escuela primaria, que
creo que ustedes llaman escuela elemental en los EEU. Esto es para niños pequeños. A menudo me elegían para hacer lecturas, pero no querían que leyera Winnie the Pooh. Querían que leyera de la Biblia para las asambleas escolares, y así desempolvamos la Biblia del rey Jacobo de mi mamá, y yo hacía lecturas de eso. Y esa fue mi introducción, y lo encontré muy fascinante. El lenguaje era muy evocador. Esto trataba sobre algo que no era precisamente el mundo cotidiano, así que intrigó. Y luego el siguiente punto. En la historia realmente fue cuando me uní al coro de la escuela por accidente cuando fui a la secundaria. Pensé que me estaba uniendo a la orquesta, pero marqué la casilla equivocada y me uní al coro y comenzamos a cantar música de iglesia medieval de personas como Thomas Tallis y William Byrd. Lo interesante de ellos era que muchas de sus canciones eran textos bíblicos colocados a la música y eran absolutamente hermosas. E incluso como un niño de 12, 13, 14 años y ateo, debo decir, sin embargo, encontré estos textos hermosos y la idea de este anhelo por algo trascendente y la idea de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de la fuerza creativa del universo, podría de alguna manera habitar en nosotros. Ay, pensé, si eso es cierto, entonces es la cosa más increíble y hermosa del mundo, y eso me enganchó. Entonces hice amistad con algunos cristianos que me desafiaron, empezar a leer los evangelios, y así leí el Evangelio de Marcos, y rápidamente me di cuenta de que la identidad de Jesús era una pregunta bastante importante para los escritores de los Evangelios y el Nuevo Testamento. Eso llevó al mundo de la fe y, habiendo sido ateo, me convertí en cristiano y tuve una poderosa experiencia espiritual cuando tomé la decisión de seguir a Jesús. Y lo que me pasó, y le sucede a mucha gente, tienes una poderosa experiencia espiritual y luego dices, oh, está bien, estos chicos están claramente en el camino correcto. ¿Qué creen todos ustedes? Y así mi punto de partida fue simplemente escuchar lo que creían sobre la Biblia y pensar, bueno, deben tener razón, porque, ya sabes, hay experiencias espirituales genuinas que están ocurriendo en la comunidad de la iglesia, excepto que no todo encajaba. Y tenía preguntas, ¿por qué tratamos la Biblia como si hubiera caído en una burbuja cuando claramente tiene una historia detrás? Ha evolucionado, fue escrito por diferentes personas,